Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Volvimos a explorar, volvimos a salir, a conocer. En esta oportunidad no vamos a conocer este pueblo que se llama C. Castilla, sino que vamos a conocer el proceso que hay detrás de un producto que tenemos todos en la cocina. Y yo más que nada desde que estoy aquí en España, porque les voy a confesar, en Argentina no usaba tanto el aceite de oliva. Y aquí en España la verdad que es un producto que no puede faltar en la cocina de ninguna familia española. Y hay algo también que escucho, que es que hay familias que tienen como su propia producción de aceite, o sea, no para vender, sino para autoabastecerse. Lo he escuchado de varias familias, cosas que en Argentina no solía pasar, al menos no en mi entorno, y que son cosas nuevas y que me encantan. ¿Cómo es el proceso de eso que tenemos en casa? Ustedes saben que a mí me encanta saber todo el trabajo que hay detrás de algo, y sobre todo de algo tan común, por así decirlo, o algo tan de nuestro día a día, como es el aceite de oliva. Así que acompáñame porque vamos a ver si Lorenzo nos puede contar un poquito sobre la historia de esta almazara y sobre el proceso, porque sé que está en plena producción. Sabemos que no es todo el año, que son pocos días y que hay que trabajar un montón. Así que bueno, vamos a ver si Lorenzo nos puede atender, pero si no, vamos a ver la producción de cómo es esto que sucede para que el aceite llegue a nuestras casas dentro de una botella. Lorenzo, cuéntame, ¿quién es Lorenzo y qué te relaciona con esta almazara? Bueno, pues yo soy Lorenzo Raval, soy hijo de aquí de C. Castilla y me relaciona con esta almazara, pues digamos que esto, aceite de C. Castilla es la tercera generación, en lo cual es una SL, es una sociedad de unos vecinos de aquí de C. Castilla, pero la llevamos como una empresa familiar, entre comillas. Y somos 8 socios, pero llevo la gestión de toda la almazara yo. Sí. ¿Y viene de familia? Bien. O sea, mi abuelo entre otros socios estaba aquí en la empresa, mi padre posteriormente y ahora estoy yo. O sea que lo has aprendido de tu familia. Lo he visto siempre, funcionar, niño. Sí. Puede ser que leí que están desde 1923 funcionando. Desde 1950. ¿Y así tal cual? No, lo que pasa es que ha cambiado mucho. Antes estaba la almazara, primeramente estuvo abajo del pueblo y en los años 90 y en el 95 la subieron para aquí. Ahora me gustaría bajarla otra vez por el tema de logística, sí, que estamos en la entrada del pueblo. A la entrada del pueblo. Montamos un poco de caos aquí, sí. En campaña, sí. Bueno, ¿pero cuánto dura la campaña? O sea, es según producción que hay. Puede durar desde noviembre, final de octubre, porque cada vez se adelanta un poquito. Antes empezaba en diciembre y climatológicamente y que la gente quiere coger con buen tiempo, etc. Claro. Se adelanta siempre y empezamos este año el 25 de octubre, 26 y puede durar pues hasta mitad de enero, más o menos. Mitad de enero, bueno, sí, relativamente es cortita poco pero tiempo. Intensa, claro. Muy intensa en horas. Claro, porque claro, todo el mundo coge a la vez las aceitunas, entonces es uno y que te tienen que ir sacando como cita, ¿no? Sí, a coger cita porque... Tienes que ir organizando todos los productores, porque es. ellos tienen que saber cuándo recoger para saber cuándo traértelo a ti y todo, como que hay que enlazar un poco nos todo. adaptamos entre... Como ya se sabe la dinámica que se lleva, pues ellos ya llaman cuando empiezan a coger, cómo vas de citas, pues yo le doy para tal cita, entonces... Más o menos eso me llama un montón la atención, porque no es que ustedes tienen como una fábrica de un producto de ustedes, sino que esta fábrica presta un servicio. Por ejemplo, si yo mañana me compro hectáreas de olivos... Pues me llamas y les haremos las aceitunas aquí, correcto. Que no es la primera vez que lo escucho, o sea, la otra vez una chica me dice, sí, tengo no sé cuántas hectáreas de olivas, entonces tengo que ir a llevar para que me hagan el aceite. Le digo, le digo, o sea que, bueno, o sea, me voy enterando un poco de cómo funciona esta dinámica, que me parece súper interesante, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y me decías que desde que descargan claro, hasta que se llevan el aceite... ha cambiado mucho porque antes cada agricultor tenía que limpiar sus olivas, sus aceitunas de hojas en su casa y aquí venían limpias, sin hojas. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando se modernizó, pues ya evitas al agricultor limpiar sus olivas, se limpian aquí.
Claro. Pero claro, cada vez es como que ha sido bueno para el agricultor, pero cada vez las traen un poquito más sucias. Claro. Y nos cuesta más tiempo Ya dentro de poco limpiar. te van a venir con la rama entera, ¿no? Exactamente, pero bueno, intentamos... Sí, es así, ¿eh? Bueno, es sí, así. es que presenciamos recién que se trabó un Sí, poco, lo que pasa es que me imagino, porque- el clima, si Sí, está en humedad, si está es- pegajosa, cambia si mucho. cambia mucho, Sí, y las máquinas claro. son máquinas. o sea. Exactamente, sí. Bueno, Aquí nos llegan las olivas de los productores. Suben por esta cinta. Y ahí arriba se limpian las hojas. En esta máquina es un ventilador de aire y limpia las hojas para afuera y trae la oliva para la hoja, que es lo que está ahí, que se ve ahí afuera. las ramitas estas verdes. Bien. O sea, de las hojitas que van cayendo afuera. Exactamente, ya que la mayoría salen por ese tubo y alguna que cae por aquí se cae hasta el saco de aquí. Y por aquí sube y hay una báscula que dispara cada 100 kilos, Ajá. hace una pesada. Ah, Hace una pesada cada 100 kilos, que ves, ahora mismo ha disparado y me lo marca ahí. Y sube por esta cinta grande. Y esto es una lavadora de agua fría. Lo que hace es limpiar la tierra que lleva la oliva, la aceituna, que le decimos nosotros aquí olivas. Sí, La aceituna, sí. Pues la tierra que lleva la limpia con agua fría. bien, Y seguimos viendo el proceso abajo. bien, ok, vamos, yo te sigo. Tú traes tus aceitunas y te llevas el aceite que han producido tus aceitunas en el momento. Ah, o sea que esto es como de alguien. Que estaban ahí, están descargando sus aceitunas y en una hora se llevarán el aceite producido de sus aceitunas. Porque eso te iba a preguntar, que de dónde traían las De olivas, su campo, pero son todas de la todas de aquí zona. de la zona de arriba Gorda. Pero la ustedes zona también nuestra- tienen un aceite propio. Sí. Luego te enseño una botella. Ok. Pues ellos han estado anteriormente Ajá. con sus olivas que van a estar recogiendo su aceite. Ah. Te sigo la A ver. Hola. Las aceitunas caen de arriba de la lavadora hasta la forma y suben hacia arriba por este sinquín, suben a un molino, que es donde se tritura, ¿vale? Bien. Esta es una batidora que es donde se mezcla la aceituna con el agua que lleva, con el hueso y la piel. Ah, el hueso Toda la también. aceituna está triturada, sí. Sí. Y esta pasta que está ahora, Queda esta pasta. ellos están acabando ahora mismo Bien. casi su producción y es esta pasta. Esto aquí se mezcla todo. ¿Qué Bien. hace? Después de la batidora viene a esta máquina, que esto se le dice un decanter, que nosotros trabajamos a 3 fases. Por un lado sale el aceite, esto ahí es aceite, esto es agua, con un poquito de aceite que se pasa, y lo siguiente es el sólido que es la pulpa y el piñón partidor que va por un hacia afuera, que luego te lo enseño, ¿vale? El agua y el aceite van por unas tuberías a esas dos máquinas que se llaman verticales. Y aquí, por agua, se llenan de agua las verticales, que el aceite pesa menos que el agua. Cae el aceite, esto es aceite, y se produce aquí. Y esto es el aceite que ellos, su propia cosecha. Su propia cosecha. Sí. O sea que lo que vimos que está saliendo del camión Ellos en una termina hora aquí. estarán embotellando aquí su aceituna. Es su mágico. aceite. Es mágico. Sí, sí.
y la pulpa Ajá. triturada, que de aquí sale el aceite de orujo, que tú cuando ves aceite de orujo, pues sale de aquí. Claro, es como del desperdicio. Desperdicio de la primera extracción. Pero no se desperdicia nada. No, se hace. Pero Qué nosotros guay. ya no tratamos esto. Bien. Bueno, pero de aquí seguro va otra planta. Sí. Bien. Tienen un aceite propio, ¿no? Tenemos el aceite Eso propio, la significa que hay marca- una plantación de ustedes, que controlan ustedes. Tenemos una planta, o sea, tenemos nosotros unas fincas, pero aparte compramos las olivas, aceitunas a unos productores de aquí de la Sierra de San Roque, Artasona y El Grado, que es muy buena zona para hacer aceituna y sale una calidad. Eso te iba a preguntar. O sea, la zona, el territorio, el clima, la altura, ¿influyen algo a la calidad o al sabor? Sí. ¿A la calidad o al sabor? Y influye a la calidad y el sabor y también a la hora de producir más o menos. Y el rendimiento, porque aquí todo basa de rendimiento. Tú traes kilos de olivas, te llevas litros de aceite. Entonces, claro. Si traes 100 kilos de olivas, este señor que se acaba de ir, que has visto, Sí. le han salido a 34 litros de aceite cada 100 kilos. ¿Y eso Y ahí- en eso promedio es está mucho. bien? Está bien. Es mucho. O sea que lo de Que él fue un muy prome- rentable. le fue muy rentable. Trajo Claro. 700 y pico kilos y se ha llevado 250 ¿Y eso litros de influye aceite. en el cuidado que uno le da al Todo, campo? sí. el Pero agua, la ante humedad, todo climatológicamente. Climatológico, A la claro. hora de la floración, cuando tiene que llover, en invierno si están bien, que le decimos aquí sazonadas los olivos, está muy bien. Te pregunto, que capaz que nada que ver. En Argentina había un concepto que se estaba escuchando, o sea, en Argentina el aceite de oliva no es tan normal como aquí. ¿Sí? Y yo en los últimos años lo empecé a usar porque obviamente estaba el marketing de que era más sano, que Sí. muy posiblemente sea Sí. verdad. Después cuando llegué acá digo, bueno, si todo el mundo consume aceite de oliva, Voy a consumir. tiene digo, algo de cierto debe ser, porque bueno, en Argentina hay mucho marketing, Sí, la sí, verdad. sí, sí, sí. Y estaba algo que decía, bueno, pero tienes que comprar aceite de oliva extra virgen, por ejemplo. Virgen y después otro extra. concepto, virgen extra, lo dije al revés. Da igual. Y después otro concepto era de primera prensa. Digo, ¿qué es Primera todo esto? Ya me están extracción. primera extracción. Esto que primera hacemos nosotros es primera extracción. Eso te estaba por preguntar, porque, o sea, Sí. estoy viendo cómo están llegando Tú lo has las visto con tus aceitunas propios ojos cómo y es. en menos de una hora está cayendo Es dentro del primera tarro. extracción. Digo, o sea, no puede haber algo más natural que esto. No. Qué bárbaro. Es que es, además, bueno, es que tú lo has visto. O sea, Sí. Es que lo que han visto que probé, o sea, que no tiene nada que ver el sabor con el aceite de oliva que uso en mi casa, que no voy a decir cuál es, pero así que digo, no bueno, puedes algo, saber ¿no? igual. Sí. Qué bárbaro, bueno, es increíble, la verdad, gracias por Hombre, mostrarme todo el nada. proceso. A mí Sí. me encanta ver lo que hay detrás de un producto, porque uno va, compra en el supermercado o en alguna tienda Pues una nosotros botella invitamos a que vengan, me llamen. Sí, y- sí. Sí. Que, bueno, igual Y que lo están prueben. literalmente con las puertas abiertas, así Pues que... en esta época sí, vamos, Así y que casi si se dan de una sol a vuelta sol. por Se Castilla Sí, y sí, se acerca, bueno, nada, Se Castilla Sí, porque están a la sí, estamos entrada, en la entrada. hasta se siente el aroma, Sí, el que es aroma, impresionante. sí. Bueno, contame Sí. un poquito y ya te dejo que sigas con el productor que está en este Sí. momento. Del aceite de ustedes, dónde se puede comprar, si hay todo el año, porque ustedes producen ahora la mayor cantidad que pueden. Sí. Y me imagino que luego, bueno, eso es lo que hay para todo. Tenemos producción, intentamos hacer para todo el año y se pueden comprar en Graus, ahí en el supermercado Lavi Selección, está Ventín y Bien. luego tenemos, entre otras tiendas, y tenemos página online también. Bien. www. Lo dejaré todo en la Castilla. descripción. Vale. Sí. Y en Instagram, poniéndose en contacto, llamándome, intento Bien. adaptarme. ¿Todos los Ah. años más o menos producen lo mismo o intentan cada año? Intentamos siempre hacer un poquito más. ¿Y pueden? Intentamos. Hay años por producción que se puede y otros que no, pero siempre intentamos cubrir por lo menos nuestra clientela Bien. pues que ya viene de muy atrás. Claro. ¿Tienen distintas calidades o de aquí No, sale un solo? un lote Bien. único. ¿Qué es esto? Es la botellita que tenemos ¡Ay, nosotros. permiso! Sí. ¡Wow! No, y qué belleza también la presentación, ¿no? Sí. ¡Wow!
Bueno, me lo dejas Sí, entonces. para ti. Bueno. A ver si te gusta. Sí, mira, si ya me gusta el aroma que hay aquí, ya te puedo asegurar que me va a encantar. Sí. Bueno, vamos a hacer unas buenas tostadas con... Ya verás que sí. Con tomate Sí, y aceite de oliva. Bueno, ¿algún otro Muy bien. consejo? Nada, gastar. Gastarlo para volver a comprar. Sí, sí. Bueno, Lorenzo, muchas gracias Gracias por a tu tiempo. ti. Te dejo que sigas produciendo Vale. y que no se trabe ninguna máquina. Esperemos que no, que Muchas siga el día bien. Muchas gracias. Bueno, gente linda, muchas gracias por estar ahí, gracias por estar en mi canal y ahora es tu turno de contarme en los comentarios si conocías un poco este proceso, si conoces un proceso diferente al que vimos hoy. Bueno, en fin, ya sabes que me gusta leerte y que me gusta que me cuentes anécdotas y también me encantaría saber si alguien que me está mirando tiene su propia producción de aceite, o sea que lleva sus olivas a algún lugar, sus aceitunas, y se lleva a su casa el aceite de oliva de su propia cosecha. La verdad que, no sé, lo veo súper curioso y me encantaría que me cuenten. Un besito para todos y ya sabes que me tenés que recomendar sitios para ir, comidas para probar, todo. Un besito. Digamos, la gestión de la almazara la llevó mi padre, falleció. Entonces yo trabajaba en otra empresa externa, trabajaba en una ITV y o sea, la cogió un chico que gracias a él se mantuvo, pero luego ese chico pues claro, siguió su camino y se iba a cerrar y para mí fue una pena el verlo toda la vida y ver que se cerraba la puerta para siempre. Wow. Entonces, pues digamos, lo dejé todo. Hablamos con los socios que estaban y para intentar seguir y mantener algo que lleva, pues eso, es la tercera generación y para mí era muy importante. Pasa y claro, para mantenerlo una y seguir. persona Lo que pasa que es cuesta. complicado porque es solo un momento en el año, tenés que tener como tu otro Lo que ingreso pasa que yo y tu tengo, vida, trabajamos de la agricultura, claro. aparte del cereal, entonces Es todo esto estacional. Exactamente, es estacional. Así que tenés que elegir nomás cosas que sean que se puedas dividir en las estaciones. Exactamente, hay veces que se junta un poco, pero vamos. Claro, bueno, Sí, que el sí. clima no cambie tanto. Eso es, sí. Bueno, Y como bueno, ya qué bien. de paso también porque también soy el alcalde de ese Castilla. ¿Ah, en serio? Sí, Ah, estoy con el alcalde de ese Castilla. También, entonces invito a que la gente venga a visitar el municipio. ¿En serio ustedes se creían que este video iba a terminar sin yo probar esto? No, señores, miren, me preparé 4 tostaditas. Me he preparado 4 tostaditas y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a preparar 2 con el aceite que ya conozco, con el aceite que uso casi todos los días en mi casa antes de que me regalaran tanto aceite. Pero bueno, es como un aceite común. Me voy a preparar 2 tostaditas con este aceite de oliva y me voy a preparar 2 tostaditas con este aceite. Que ya se siente desde el aroma. Que cuando yo hice el curso de blending para preparar las mezclas y tal de hierbas de té, se decía que había como distintas instancias en la catación, en el momento de preparar una fórmula, para preparar un blend y el aroma era gran parte de esa fórmula, porque ¿no les pasa que cuando tienen la nariz tapada no sienten los gustos hasta estar totalmente conectados? Así que ya se sienta un buen aroma a oliva, ya te despierta todos los sentidos y ya te da ganas de probarlo. Pero bueno, ya es como que ya la experiencia empieza bien sintiendo un buen aroma. Y ahora, perdónenme, a mí me gusta todo salado. Así que bueno, vamos a ir con la primera tostadita del aceite que vengo usando siempre. Muy bien, es lo que yo ya estoy acostumbrada. Y ahora vamos a probar el aceite de ese Castilla. Espectacular, muy bueno, realmente es ese aceite de oliva que se siente. A mí me pasa que a veces cuando vamos muy poco a restaurantes lindos a comer, pero cuando vas a un restaurante lindo y te pedís una ensalada o te traen incluso a veces así como un pan para untar con aceite de oliva y tal, claro, yo le digo a Nico, pero ¿por qué? Le digo, este aceite de oliva tiene un mejor sabor, tiene más sabor,
o el vinagre de Módena, no me acuerdo cómo se llamaba, que le preguntaba a Sofía la otra vez que había una ensalada, la ensalada típica que tiene el queso de cabra. Le tiran algo arriba oscuro que no es salsa de soja y yo no lo conocía. Creo que se llama vinagre de Módena o aceite de Módena, no me acuerdo. Bueno, me voy por las ramas, pero resulta que claro, yo me compré uno en el supermercado y nada que ver al que había probado en la ensalada. Lo mismo con el aceite de oliva. Este aceite de oliva está exquisito. La verdad que está exquisito y me hace acordar a esas buenas ensaladas que a veces uno prueba en los restaurantes. Así que bueno, ya está. Me ha encantado, la verdad. Y inclusive cuando lo estaba probando y lo estaba comiendo, me acordaba de, por ejemplo, esa imagen que ustedes acaban de ver de todas las olivas cayendo, de todas las aceitunas cayendo del camión y del proceso y del aroma que había ahí en la fábrica, en Almazara. La verdad que es increíble cómo los aromas y los sabores nos transportan a momentos, a lugares, a personas. No sé si les pasa a ustedes. Bueno, aquí ahora sí termina este video. Ya hemos probado juntos este aceite de oliva. Contame vos en los comentarios, no te olvides cuál es tu relación con el aceite de oliva, si sos de usar mucho, si sos de hacer tu propio aceite de oliva, de estas personas como conocimos hoy, de que tienen sus propias plantaciones y llevan a una almazara para que le hagan la producción para todo el año, o tenés tu aceite de confianza, o le compras el aceite a alguien que sí produce su propio aceite, porque también hay de esas personas. En fin, quiero que me cuenten cómo es su relación con su propio aceite de oliva. Un besito para todos, gracias por estar ahí.